Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la muerte súbita, un problema por suerte poco frecuente pero de consecuencias dramáticas. Veremos las causas más frecuentes, si podemos prevenirla en algunos casos y cómo afrontarla si tenemos la desgracia de que esto suceda. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Almudena Navarro, muchas gracias Almudena por venir. Tú eres psicóloga clínica en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, ¿vale? Ana Carreño, gracias Ana. Hola. Tú eres presidenta de la Asociación de Corazón. Sí. Perfecto. Ignacio Gil, gracias Ignacio. Gracias. Cardiólogo responsable de la unidad de arritmias del Hospital también Santa Lucía. Hoy estáis copando esto, hoy nos han ganado a los de la resaca, Juan Ramón. Está claro. Y Juan Ramón Jimeno, coordinador de la unidad de referencia de cardiopatías familiares del Hospital Virgen de la Risa. Gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Os recuerdo que en nuestro portal de salud UCAN Salud y en nuestro canal de YouTube lasaludentusmanos.ucan.edu encontraréis información sobre hábitos de vida saludables y la prevención y tratamiento de distintas enfermedades. Vamos a dar paso a la voz a las personas de la calle a ver qué les gustaría saber sobre este tema. ¿Puede ser detectada la muerte súbita? ¿La muerte súbita tiene origen genético? Me gustaría saber si las personas que sufren muerte súbita tienen alguna patología previa. Bueno, estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Ignacio, ¿qué entendemos por muerte súbita? Bueno, realmente el término lo conoce la gente, lo entiende en el sentido de que alguien que se ha muerto de repente, ¿vale? Pero desde el punto de vista médico, pues tenemos que agotar un poquito ese momento, ¿no? Y entendemos como muerte súbita aquella que ocurre durante la primera hora, o sea, desde la primera hora me refiero, desde que han empezado los síntomas por los que el paciente se encuentra mal y acaban en un fallecimiento, o bien si no ha sido presenciada esa muerte súbita por alguien, pues si nos encontramos a alguien que previamente se entendía que estaba bien y que en las previas 24 horas y que posteriormente se lo han encontrado muerto, ¿vale? Ese digamos que sería el término, o los términos mejor dicho, que entendemos de muerte súbita para acotarlo un poquito. Desde el punto de vista médico. Juan Ramón, la frecuencia de muerte súbita en nuestra región, ¿cuál es? Y sobre todo, ¿cuáles son las principales causas de esa muerte súbita? Bueno, la muerte súbita, anualmente tenemos 200 casos anuales de muerte súbita en personas que tienen enfermedad coronaria, que son personas de mayor edad que tienen un infarto por un trombo, un coágulo que se produce en una arteria coronaria. Esos son unos 200. Hay unos 20 en los que el problema principal no es ese, sino que son enfermedades, son gente más joven y son enfermedades pues, de tipo muscular o eléctrico cardíacos. Y luego hay 2 casos de muerte súbita infantil por año, o sea que son aproximadamente 200, que es el infarto, lo que se conoce como infarto, la causa más frecuente, 20 otras causas que ya tienen un componente genético y 2 casos de muerte súbita infantil que hay anualmente en nuestra región. Que son... Y las causas principales son las que acabas de comentar, la enfermedad coronaria, y en los niños son cardiopatías congénitas. En los niños de menos de un año de edad, que es la definición de muerte súbita infantil, no es habitual que sea por una cardiopatía congénita. Lo más frecuente son problemas del desarrollo neuronal y de la respiración. O sea, son otras causas diferentes. No es tan frecuente encontrar una causa cardíaca, aunque también puede serlo. Pero así como pasada esa edad, la causa principal de la muerte súbita, el 90 y pico %, es un problema cardiocirculatorio. Muy bien. Almudena, ante una situación tan dramática como es esta, ¿qué nos puede aportar la psicología? Bueno, la psicología siempre intenta comprender cualquier problema entendiendo todas las dimensiones que tienen que ver en ese problema. Aquí tendríamos que tener en cuenta
a los familiares y a los pacientes, intentando potenciar los recursos de afrontamiento para mejorar el bienestar psicológico de las personas enfermas o de los familiares que han sufrido una pérdida o que tienen que enfrentarse también a la enfermedad de su ser querido. O sea que realmente vosotros en una situación como esta jugáis un papel muy importante, ¿no? Bueno, la psicología clínica está ahí para ayudar a los pacientes, pero en el fondo todos podemos necesitar en un momento ayuda psicológica y todos los profesionales sanitarios dan esa ayuda psicológica también. El papel de los sanitarios o el papel de las asociaciones es fundamental, el apoyo social, el apoyo familiar, el apoyo pues de todas las instituciones a las personas que sufren. Muy es bien. importante. Y Ana, ¿qué sienten las personas o las familias que se han enfrentado a la muerte súbita? Aquí se diferencia entre dos posibles casos que pueden suceder, que la persona fallezca o que la persona sobreviva. Para el sobreviviente es muy difícil enfrentarse a una muerte súbita, porque si tú ayer estabas bien, te fuiste a correr un rato con tu amigo, te desmayaste y tú te despiertas en una UCI con tubos, no sabes lo que te ha pasado, de repente estás enfermo, tienes una cardiopatía, es mucho por asumir. Y la familia, pues si pierde a un ser querido, aparte de perderlo de una manera repentina, que siempre es mucho más difícil, nos encontramos con que luego vienen pruebas, exámenes, autopsias, hacerle pruebas al resto de la familia por si ha heredado la condición que lleva esta persona, la muerte súbita. Entonces es una situación muy difícil que se debe de afrontar de una manera amplia. O sea que digamos que una muerte súbita luego lleva consigo, es el principio de una historia que hay que investigar y no es que no se acaba con... No se acaba cuando la persona fallece o cuando se entierra, sino o cuando que sale del después hospital, empieza una película de pruebas, de estudios, de exploraciones, en muchos casos, ¿no? No en todos, pero en muchos. Claro, pero es que además del paciente es a toda la familia, cercana y extensa. Vale. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a decir el origen de determinadas palabras en relación con el tema. Muy buenas, como hoy hablamos de la muerte súbita, empezamos explicando el origen de muerte. Deriva del latín mors mortis y también la tenemos en otras palabras como mortalidad, mortandad o inmortal. Y el otro término, súbita, viene del participio de perfecto de subire, que es un verbo latino, que está compuesto por la preposición sub, que indica de abajo hacia arriba, más el verbo ire, que es ir. Es decir, que viene de abajo hacia arriba de forma repentina. Exacto, de que viene de repentinus, que es de repente. Una de las principales consecuencias es la arritmia cardíaca. Arritmia está compuesta por el prefijo privativo a y ritmia, que viene de ritmos. ¿Y cardíaca, cuál es tu origen, Juan Carlos? Cardíaca viene de cardiacos en griego, que los latinos lo usaron como cardiacus, prácticamente lo mismo y significa relativo al corazón, porque cardia en griego era corazón. Y también lo podemos ver en otras palabras como cardiólogo, cardiología, miocardio. Exacto, y también taquicardia, que es literalmente corazón veloz, porque esto es lo que significa el adjetivo tachí en griego. Y lo último, el desfibrilador nos puede salvar de la muerte súbita. ¿Cuál es el origen de desfibrilador? Viene de fibrilar, que es un verbo que indica las contracciones de los hilos que están formados en los músculos del corazón. Es muy importante, es un asunto muy serio y debemos cuidarnos mucho. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos el origen de estas palabras. Vamos a continuar. Ignacio, ¿cuál es el verdadero impacto de la muerte súbita de causa cardíaca en la población occidental y el mecanismo más frecuente? Bueno, como ya ha comentado el doctor Jimeno previamente, incluso hablando de cuál es el aspecto local nuestro en la que la muerte súbita lo más predominante es la cardiopatía isquémica, pues lo mismo si ampliamos un poco el foco al resto del mundo, pues nos encontraremos que de igual manera la muerte súbita debido a cardiopatía isquémica pues es lo más prevalente. Es decir, estamos hablando en Estados Unidos pues cerca de 300.000 muertes súbitas al año. En España, afortunadamente, y se atribuye pues en parte a la dieta mediterránea que vamos perdiendo desgraciadamente al parecernos más al mundo anglosajón, pues parece que los porcentajes de muertes súbitas son menores, pero obviamente, como también se ha comentado, el impacto
no solamente en cuanto a números, sino el impacto es dramático en cuanto a que suele afectar pues, a gente que potencialmente no están al final de su día a día, ¿no? De su vida, sino que pues, son, a lo mejor pues, están en los 60, 70 años o incluso, como analizaremos más adelante, podemos tener en gente más joven que el impacto, digamos, a nivel familiar es dramático. Se calcula pues, que incluso pues, dentro de ese porcentaje de muerte súbita que no es atribuido a las cardiopatías, un poco contestando también a las preguntas que hacían en la calle, hay un porcentaje que sí que puede ser genético, ¿vale? Pero ese porcentaje, afortunadamente, es un porcentaje, como también hablan los números, menor. Nos deja, por tanto, desde el punto de vista positivo, que hay una gran cantidad de muerte súbita que podemos prevenir si intentamos hacer prevención, y valga la redundancia, de los factores de riesgo que conllevan a esa cardiopatía isquémica. Y es un poco, ojalá al final traslademos eso a la población. Habrá parte de esa muerte súbita que no podamos ni prever ni predecir, o que desgraciadamente tengamos que partir de una familia que ya ha perdido a un familiar, pero eso es lo menos, digamos, en cuanto a cantidad, sino que hay una gran parte que, como luego veremos, que podemos claramente adelantarnos. Repetiremos ese mensaje bastante a lo largo del programa, porque como ya ha dicho Juan Ramón y tú acabas de decir, la mayor parte de las muertes súbitas son de origen cardíaco, no son de origen genético, y al ser de origen cardíaco, sobre todo coronario, como habéis dicho muy bien los dos, o sea, haciendo unos hábitos de vida saludables, podríamos disminuir de manera muy considerable ese riesgo, ¿no? También es importante, Juan Ramón, lo que se llama el territorio cardioprotegido. ¿Qué es un territorio cardioprotegido y cómo estamos en Murcia, en la comunidad? Sí, bueno, obviamente la muerte súbita se produce por una parada cardíaca o cardiocirculatoria y los primeros minutos y los primeros segundos son vitales para la recuperación. Entonces es preciso contar con la formación suficiente y con la infraestructura suficiente para atender a esa parada cardíaca. Entonces se conoce el término de entornos cardioprotegidos, a los que tienen, por un lado, personal entrenado en reanimación y que tienen, por otro lado, material accesible para hacer una reanimación avanzada, que ya sea un desfibrilador. Y en eso, bueno, obviamente hay mucha documentación y hay documentación en cada comunidad autónoma que, por cierto, varía los requisitos de una comunidad autónoma, como en muchas otras cosas. Y lo ideal sería, hablando de formación, pues que la formación en reanimación cardiopulmonar se incluyera en el currículum de los colegios y los institutos. O sea, hay programas de formación para niños de primaria y para los institutos. Eso sería lo ideal, y que hubiera un reciclaje en esa formación. O sea, que eso sería lo ideal y en este momento, pues no, desgraciadamente no existe. Y luego, por otro lado, facilitar que haya desfibriladores automáticos en centros donde haya una concurrencia de personas. Y en eso, bueno, por poner los números, hay cifras publicadas muy recientemente, del año pasado, a nivel español, y en Murcia pues hay un desfibrilador por cada 2.400 habitantes, ¿no? Que eso supone pues 43 por 100.000, ¿no? Lo ideal sería tener 100 por 100.000, eso sería un entorno cardioprotegido, tener algo más del doble de lo que tenemos en este momento. Se ha avanzado bastante, porque estas cifras, yo cuando las miré en el 2010 era 17 por 100.000 y ahora son 43 por 100.000. Pero no solo son los aparatos, ya digo, sino que hay que un entrenamiento. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de las paradas cardíacas se producen en la casa, en domicilio. Y entonces tiene que ser la familia la que atiende esa parada en la casa. O sea, que la familia tiene que saber cómo atender esa parada en la casa. Eso es muy importante lo que está diciendo, o sea, tanto en los colegios, que los niños aprendieran de eso y que se reciclaran, e incluso que las personas adultas pues también
Pues Sí, me sí. está sugiriendo alguna idea porque conozco personas que dedican mucho tiempo a esto y por lo menos en algún sitio pondremos algún vídeo en algún momento de cómo hacer una reanimación cardiopulmonar. Me has dado una buena idea. Almudena, ¿qué reacciones psicológicas provoca la muerte súbita? Porque es un golpe muy fuerte, ¿no? El organismo no tolera muy bien los golpes duros así. Sí, la muerte siempre supone una ruptura con la realidad inmediata y va a requerir un reajuste en los supervivientes. Por supuesto, tenemos que distinguir entre la muerte súbita y la muerte inesperada con otros tipos de muertes esperadas que facilitan el proceso porque te da un tiempo para despedirte, para poder asimilar esa realidad. Entonces, en los casos de muerte súbita suele ser más difícil afrontar esa pérdida y bueno, pues es lo que han comentado antes, que eso en el caso del que fallece, el de los familiares que se quedan, pero el que sobrevive, el enfermo que sobrevive, también supone un cambio muy fuerte y requiere cambios en los hábitos que además le pueden ayudar a prevenir futuros ataques, pero a todos nos cuesta trabajo cambiar nuestros hábitos. Tú que eres especialista en eso, sabes Cuesta que... mucho, cuesta mucho. Claro, entonces ahí pues, la psicología puede ayudar muchísimo, ¿no? Y el compartir esas experiencias también con otros enfermos que ya hayan pasado por ahí, porque al principio tanto los enfermos como los familiares se sienten un poco perdidos. Nunca piensas que te va a tocar a ti. Claro, y siempre la pregunta que uno siempre se hace, ¿y por qué a mí? Claro, ¿No? siempre es a los demás, siempre ¿no? las cosas malas le pasan a los demás. Claro. Vamos a ver, Ana, antes nos has comentado algo, pero ¿cómo cambia la vida familiar cuando se detecta un síndrome arrítmico genético? Cambia muchísimo, porque aparte de tu familia, que es tu mujer, tu hijo o con quien convivas, que van a estar más dispuestos a entrar dentro de la situación, tú tienes que comunicarlo a la familia extensa, que a lo mejor tú con ellos no tienes ni buena ni mala reacción o ninguna relación. Entonces dentro de la familia extensa puede haber gente que diga, mira, yo no me creo que que tú tengas una enfermedad genética que yo pueda heredar porque tú eres mi primo segundo y yo no hablo contigo desde hace un año, y se nieguen a hacerse las pruebas. Entonces esto es como la pescadilla que se muerde la cola, porque igual es una enfermedad que no le da la cara, pero si se la da, nunca va a saber qué le pasa, hasta que no suceda lo peor. O sea que realmente desde aquí tú también haces una llamada que cuando se da un caso en una familia, que todos los familiares se sometan al estudio con el fin de evitar el problema. Si a ti te llaman desde un hospital diciendo que tienes que hacerte unas pruebas genéticas porque tienes riesgo de padecer una enfermedad que te puede llevar a la muerte súbita, a ti y a tu hijo y a tus descendientes, pues creo que lo más sensato es someterte a las pruebas, no vivir en negación. Pero en tu experiencia, ¿hay mucha gente que lo niega? Sí, hay mucha gente. Yo conozco familias que han tenido conflictos bastante gordos porque una parte de la familia se negaba a aceptar la posibilidad de que ellos pudiesen tener una enfermedad de este tipo. Vamos a ver, Ignacio, insistiendo en lo que habéis comentado los cardiólogos muy bien, el tema de la prevención. ¿Podríamos detectar la muerte súbita y cuáles serían los factores de riesgo y qué escalas tenéis? Bueno, digamos que aquí, y vamos a insistir un poquito para aclararla, ¿no? Para que la gente tenga claro que hay como dos tipos, el lactante que lo hemos comentado lo dejamos un poco aparte, pero hay como dos partes claramente diferenciadas en la muerte súbita. Una que podemos hacer la prevención, que es la más importante en cuanto a número y en cuanto a población, que es el de la cardiopatía isquémica. Evidentemente ahí tenemos que insistir en llevar un hábito de vida cardiosaludable, entendido por que incorpore cambios de hábito en la alimentación, la ausencia absoluta del tabaco, ejercicio regular, no hacer tampoco cosas extremas, ¿no? Un ejercicio acostumbrado, aeróbico y continuo. Y bueno, pues evidentemente el tema de la obesidad, que es muy importante, la apnea del sueño. En el anterior programa que estuve aquí, pues estuvimos hablando de la fibrilación auricular, que también en este mundo que llevamos de hipertensión, diabetes, obesidad,
la apnea del sueño fundamentalmente provoca fibrilación auricular y eso redunda en mayor mortalidad. Es decir, que hay una serie de cosas que aquí tendríamos para tomar nota, para decir, vamos a abrir no sé cuántos debates otro día, ¿no? Entonces, escalas de riesgo, evidentemente hay escalas y de hecho pues hay recientemente, en el 31 de agosto se publicó de la Sociedad Europea de Cardiología la estratificación del riesgo cardiovascular, un poquito entendido pues en los niveles de colesterol que debe tener una persona que sea diabética, que tenga también insuficiencia renal, que tenga ya por ejemplo una persona diabética ya entra en un riesgo moderado, no entra una persona que ya tiene ese factor, si aparte le vamos sumando hipertensión o insuficiencia renal, nos podemos ir de extremo riesgo. Y muchas veces los pacientes llegan a la consulta y me dicen, le digo, le tengo que arreglar o tenemos que bajar el colesterol, pero si está muy bien, no sale la estrellita, ¿no? Porque realmente ellos están poniendo el foco de la población general y ahí tendríamos que poner pues, el riesgo pormenorizado que tiene ese paciente. Pero no me gustaría pasar de turno, digamos, porque es algo que comentábamos un poco antes de entrar el doctor Jimeno y yo, cómo se puede prevenir la muerte súbita. Aquí estamos hablando de que haya desfibriladores, espacio cardioprotegido, pero eso es después de, es decir, ya ha habido una muerte súbita. Lo importante o el reto a nivel de la sociedad sería si podemos adelantarnos a esa muerte súbita, que es un poco la pregunta que me has hecho. Yo creo que los colegios es algo fundamental. Es algo fundamental, que se lo ha comentado el doctor Jimeno, pero yo quiero insistir en eso. Es fundamental el que el profesor esté entrenado en sacarlo, pero que también el niño, como también ha comentado, sepa decir, pues el de 4 años hay que llamar al 112, el de 6 o 7, pues ya empiezo o llamo a alguien o empiezo la maniobra, y fundamental también que hay un momento en el que luego puede hablar el doctor Jimeno, porque es un proyecto que ellos también, al final hemos llegado casi al mismo punto, hay un momento en el que el niño pasa a adulto y que tiene unas revisiones antes de pasar ahí. Yo creo que eso es fundamental, que ahí se haga un buen estudio que incluya electrocardiograma, que incluya, que insistamos en eso. Igual que el paciente, el niño que está federado y que va a un reconocimiento de una federación, y desde luego yo como padre que he ido, pues digo, faltan muchas cosas que hacer. Pero desde el punto de vista no crítico o destructivo, sino constructivo. Es decir, este paciente no quiero que mañana se muera o este árbitro que se murió hace nada, que podamos hacer, a lo mejor se hizo todo bien, pero que yo siempre cuando hay yo por lo menos tengo un sentimiento de que algo hemos hecho mal. Cada vez que leo en el periódico, se ha muerto un chico joven, se ha muerto, digo, ¿podríamos haberlo evitado? No que esté el desfibrilador ahí, no que esté, sino podemos hacer un electro y a lo mejor habrá, como he dicho al principio, habrá una parte que se nos escape. Pero si ponemos muchos filtros, cada vez vamos a ir reduciendo eso. Y el objetivo sería que en vez de que haya 20 personas al año, gente joven, que se muera y que eso no podíamos predecirlo, si podemos hacer alguna medida en la cual pues en vez de 20 sean 15, hemos salvado 5 personas y 5 vidas a nivel de familiar, que eso no tiene precio. No, me parece muy interesante todo lo que has contado y ahondando en lo del colesterol, eso a mí es un tema que me preocupa mucho por lo que tú has dicho, porque hay mucha gente que dice, no, si yo el colesterol lo tengo bien. Entonces yo siempre les explico, porque tú sabes, los endocrinos vemos muchas personas con colesterol elevado, y entonces les explico que el nivel de colesterol es distinto para cada persona. Y no depende de que sea más alto, más guapo o más tal, sino que depende del resto de los factores de riesgo, que no es que una persona por ser diabética ya tiene que tener el colesterol más bajo, pero si es diabética y hipertensa lo tiene que tener todavía más bajo, porque ya tiene varias cosas perjudiciales, ¿no? Eso es muy importante. A mí me llama la atención también, hablando de factores de riesgo, que has nombrado el ejercicio, la alimentación, la obesidad, pero no has nombrado el estrés. El estrés crónico es fatal. Como si el estrés no produjera también un daño físico. Es que pensamos que los factores psicológicos son factores mentales, tal, pero quiero recordar que hay medidas, por ejemplo, el cortisol, que se pueden explicar. Me parece muy afortunada tu intervención. No, es que realmente el estrés crónico se suele hablar poco, pero indudable, además se ha visto que acorta los telómeros. Y por tanto está acortando la vida. Y luego hay estudios en personas, por ejemplo, que sufren un estrés crónico mantenido durante muchos años. Por ejemplo, me refiero
a lo mejor a familiares, padres que tienen a niños con parálisis cerebral y tal, donde se ha visto que les disminuye bastante la expectativa de vida simplemente por ese estrés que no hay manera de quitarlo, ¿no? Pero es un estrés que no se monitoriza. Yo pienso que desde atención primaria también, igual que se toma la tensión o se pregunta o se hace una analítica, pues simplemente preguntar, ¿y cómo está usted de estrés? Y simplemente de 0 a 10, yo siempre le cuento a los pacientes de rehabilitación cardíaca que es como si lleváramos un cuentarevoluciones dentro y bueno, pues si vas siempre en la zona roja, pues gastas más gasolina. Entonces, pues es una cuestión de intentar y bueno, ahí trabaja la psicología en esas técnicas de prevención. Muy bien, hablaremos siempre del estrés crónico. Yo he de decirte que lo tengo en cuenta siempre, ¿eh? Bueno. Incluso hay una cosa que es muy importante para evitar el estrés crónico, es dormir la siesta. Hombre, No, tú eres un gran aficionado, ya lo sabes. Gran aficionado, no, pero es que no es broma, porque el que es capaz de dormir la siesta es capaz de olvidarse de los problemas de la mañana, ¿vale? Y no vamos a entrar en la discusión del tiempo, porque no es el caso. Vamos a ver, Juan Ramón, una cosa que le sorprende mucho a la gente deportista que va por la calle, lo que ha comentado antes Ignacio, y son paradigmas de gente con buena salud, están delgados, hacen ejercicio, etcétera, y de pronto, pumba, un caso de muerte súbita. ¿Cuál suele ser la causa más frecuente en ese caso concreto de los deportistas? En ese caso concreto, que depende de la edad, ¿no? Pero si son jóvenes y deportistas, lo más probable es que sea una cardiopatía de tipo muscular o eléctrico del corazón. Y en ocasiones, algunas de ellas, no las eléctricas desde luego que no, pero las musculares en ocasiones, si no afectan al ventrículo izquierdo, que es el que mantiene la circulación, y una persona puede ganar la UEFA y en el mismo año perder la vida. Y quiere decir que está en un nivel máximo de exigencia física y es capaz de desarrollarlo, pero en cambio puede tener una arritmia que es peligrosa para su vida y perder. Cuando hablas de enfermedades musculares, ¿te refieres a la miocardiopatía hipertrófica o, sí, a esa? Sí. A esa? Miocardiopatía hipertrófica es más fácil de diagnosticar, pero lo más difícil de diagnosticar y más peligrosa es la miocardiopatía ritmogénica. Porque la miocardiopatía hipertrófica, al afectar al ventrículo izquierdo, generalmente da la ocasión a la persona que lo padece y a los médicos que lo van viendo o a un sistema de screening a detectarlo. En cambio, la miocardiopatía ritmogénica es más difícil, es más compleja de diagnosticar. ¿Y el síndrome de Brugada exactamente en qué consiste? Porque ese todo el mundo lo tiene en la mente. Sí. ¿Qué es exactamente el síndrome de Brugada? Bueno, es una enfermedad eléctrica del corazón que tiene que ver con una alteración en unos canales iónicos que pues, son los que transmiten la electricidad. Entonces, básicamente, hay una zona del corazón en la que la corriente eléctrica llega con más lentitud y eso produce que en esa zona pueda producirse un nuevo latido a destiempo y pueda enganchar una arritmia que pueda ser peligrosa. Y eso hay que hacer un estudio importante para poder diagnosticarlo, ¿no? ¿O no? Sí, eso sí, es además una enfermedad que no aparece siempre. O sea, que en un electrocardiograma puede no verse un día y aparecer el día siguiente. O sea que también no es una enfermedad terriblemente peligrosa, me refiero que no es una enfermedad de un gran riesgo, porque todas las enfermedades cuando se describen por primera vez se describen en los casos más graves, ¿no? Yeah. Y si uno va a internet, los pacientes con síndrome de Brugada lo dice, he pasado por varios especialistas y todo el mundo me mira con cara de susto. O va a internet y siempre y llega más todavía. Y no es cierto, ¿no? Cada vez sabemos más, desde que se describió en el 92 hasta la fecha, pues vemos muchos pacientes. En Murcia hay más de 400 pacientes que tienen síndrome de Brugada y la gran mayoría de ellos están estupendamente. Pero sí que es cierto que es una enfermedad difícil de diagnosticar. Obviamente tiene un riesgo de arritmias peligrosas para la vida y solo se puede diagnosticar con un electrocardiograma, o sea que hay que hacer electrocardiogramas. Muy bien. Almudena, cuéntanos un poquito qué es el duelo y las fases, brevemente, porque eso da para... Sí, da para un programa entero. Es verdad que el duelo es el proceso normal
de adaptación de cualquier persona ante una pérdida. Y yo creo que lo que nos pasa ahora es que socialmente, como el dolor está mal visto, o el sufrimiento, parece que no... Tenemos que ser todos muy felices. Claro, bueno, pues se niega el dolor, se oculta, se intenta ocultar, y eso puede causar todavía más dolor, o puede hacer que el duelo se alargue más. Y el dolor ante una pérdida de un ser querido o ante la pérdida de la salud, pues es algo completamente normal, y tenemos que entender que ese sufrimiento, ese dolor psíquico, pues tiene una serie de fases, una serie de etapas. No es un proceso inmediato, uno no se reajusta de la noche a la mañana, necesita un tiempo y necesita dedicarle también pues un esfuerzo a veces, ¿no? de recuperarte, y eso va a ser muy variable en función también del apoyo que tengas, de las circunstancias que tengas alrededor. Pero vosotros habláis de una duración hasta un año como normal, dime si me equivoco, ¿y cuándo ya se habla de duelo patológico? Sí, pero eso ha variado. Fíjate que del DSM-4 al DSM-5, que es el manual que tenemos los psiquiatras y los psicólogos de referencia, ya ha variado. En principio, a partir de los 6 meses ya se consideraba un duelo patológico. Ahora, a partir del año o los 2 años. Depende, es lo que hablamos, depende del tipo de pérdida, y depende no es lo mismo en la muerte súbita que en la muerte del paciente oncológico o del anciano, y van a requerir un tiempo diferente, y en cada caso pues habrá que hacer una evaluación. Muy bien. Ana, vamos a imaginar una persona que le detectan, está bien, pero le detectan un síndrome arrítmico genético. ¿Esa persona cómo reacciona, cómo le cambia la vida y qué tiene que hacer? A ver, me parece muy interesante que lo que ella ha dicho del duelo por la pérdida de la salud. Bueno, pues básicamente eso. Tú te encuentras bien, porque en realidad, aunque tú tengas un síndrome arrítmico o una cardiopatía, la mayor parte del tiempo vas a estar bien. O sea, que tenga una fase aguda o tenga algún tipo de problema ya más intenso. Pero sí que es verdad que tienes que hacer un trabajo súper fuerte a nivel psicológico para adaptar todo lo que tú creías que eras, cómo te ves, cómo te vas a desarrollar, cuál es tu futuro, a dónde vas. Y luego también entramos en otro tipo de cosas que también son muy importantes, que son el trabajo, porque a lo mejor ya tú no puedes volver a hacer el trabajo que estabas realizando por tu patología. Y luego tenemos ya la fertilidad, por ejemplo. A lo mejor deciden no tener hijos, porque si tú tienes, claro, y ya si tienes hijos, sabes que vas a tener que someterte a una DGP, o sea, cuando tú tengas el embrión te lo van a tener que estudiar por si tienes la enfermedad, no tienes la enfermedad, y ya es un proceso mucho más complejo. Y si eres mujer, muchísimo más, porque incluso el embarazo te puede afectar a tu propia salud. Porque un embarazo en una cardiopota no es... Es un problema que le cambia radicalmente la vida a la persona. Y luego lo que te cambia es el futuro, o sea, tu visión sobre lo que tú querías hacer. Claro. No es poco, ¿no? Vamos a ver, Ignacio, estamos hablando muchas veces de prevención y tal. ¿Qué pruebas de screening se podrían hacer y cuándo están indicadas? Bueno, pues de nuevo un poco decir que cuando queremos hacer un screening o descartar un paciente que tenga una cardiopatía más de 35 años, es decir, factores de riesgo, un paciente que tiene riesgo de tener una enfermedad silente coronaria, o queremos, pues lógicamente tendrá un grupo de pruebas como una ecocardiografía. Yo creo que es básico, primero un electro, una buena historia clínica. Vamos a empezar un poquito más atrás. Sí. Primero una buena historia clínica, ¿no? Que eso muchas veces vamos a lo último, lo más novedoso. Preguntarle al paciente si ha tenido síntomas, eso es lo más importante, y en qué contexto está. Hay veces que el paciente viene y empieza a contarte lo último y dice, espérese que lo tengo que poner en contexto suyo, personal, qué factores de riesgo tiene, si están bien controlados esos factores de riesgo, porque soy hipertenso, me tomo tal, pero ¿tiene usted la tensión bien controlada? Porque a lo mejor no la tiene bien controlada. Y luego también incluimos lo de los antecedentes familiares, muy importante, antecedentes familiares de cardiopatía o de muerte súbita. Entonces, el que lo sabe claramente, desgraciadamente si el que lo sabe te contesta rápidamente, o ya incluso te lo está diciendo nada más entrar. Vengo aquí porque mi padre, porque me tuvo tal cosa. Eso por un lado, ¿no? A nivel de cardiopatía isquémica, a nivel de factores de riesgo, a nivel de qué pruebas haríamos de screening en una cardiopatía congénita o genética, pues muchas veces vamos todos de la mano. Es decir, vamos todos de la mano
No se trata de hacer, y yo se lo digo a los pacientes tal cual, no se preocupe, que yo conozco al doctor Jimeno y a su unidad, que es maravillosa, y vamos coordinando un poquito cuáles son las pruebas que tenemos que hacer en función de la sospecha que tenemos. No pedir cualquier cosa, sino si sospechamos que una familia que tiene una cardiopatía, una canalopatía, que es eso básicamente, a diferencia de los problemas musculares, pues podemos hacer pruebas de imagen y son normales, pero esto es un problema eléctrico, entonces no tendrá mucho sentido pedirle resonancias, pedirle cosas que nos van intentando distinguir si el corazón es sano o no lo es. Entonces, en función de lo que se sospeche, pues vamos a pedir pruebas de provocación, como él comentaba antes, en un Brugada, pues a lo mejor tenemos un electro normal en la familia, pero fuera de esa provocación, que bien puede ser en el día a día, la fiebre o la ingesta de alcohol, es decir, una serie de cosas que el paciente en su día a día puede tener esa provocación, pues nosotros a modo de laboratorio podemos hacerlo perfundiendo un fármaco y viendo si hay algún cambio en ese electrocardiograma. Si lo que queremos ver es una canalopatía, una taquicardia catecolaminergica, es decir, que con el estrés se inducen arritmias, pues haremos una prueba de esfuerzo. Es decir, vamos siempre de la mano, coordinando, y desgraciadamente pues, existe la muerte súbita, pero aquí pues, la tranquilidad de que estamos o intentamos siempre mejorando, siempre hay posibilidad de mejorar, pero que somos todo un grupo. Todos los que estamos aquí representados yo creo que formamos un grupo y que hemos colaborado pues, con los familiares, a nivel de la unidad de cardiopatías familiares. Yo lo tengo pues, como de referencia absoluta, aunque el papel principal, por eso me alegro que está aquí el doctor Jimeno, porque es el que nos coordina, nos avisa, hay una familia en tu zona, quiero que los veas, es decir, nosotros nos pone en marcha él a funcionar a todo, y lógicamente nosotros contactamos también con psicología clínica, porque bueno, pues desgraciadamente pues hay que tener esa empatía que estábamos hablando de qué es lo que sufre ese paciente o ese familiar que está completamente solo. Bueno, pero creo que es importante para la gente que vea el programa que sepa que hay una coordinación y que trabajáis en equipo, tanto las asociaciones, la psicología clínica, la unidad de cardiopatía, en fin, yo creo que esto es muy bueno, que a la gente le quede claro que no va cada uno a su bola, por decirlo coloquialmente, sino que hay un equipo que trabaja coordinadamente y muy bien. Tenemos una sección en la cual vamos a hablar del ejercicio físico. Son vídeos que nosotros ponemos en nuestro portal de salud, saludintusmanos.ucam.edu, y hoy vamos a hablar de los riesgos del ejercicio de alta intensidad con el doctor Abellán, cardiólogo. Pepe, vamos a ver una cosa. Imaginemos una persona normal, yo, 67 años. Yo hago un ejercicio habitualmente, pero yo no me voy a poner a hacer ejercicio de alta intensidad porque yo no sé mis coronarias cómo están, no me he hecho ninguna prueba ni ninguna historia para saberlo, entonces yo no lo veo aconsejable para mí. ¿Cómo ves tú con la edad? Bueno, realmente entiendo que haya muchas reticencias y mucha gente que le tiene mucho miedo a eso, ¿no? Es que me va a dar un infarto. Bueno, realmente lo que sabemos es que es bastante seguro y que si llevamos una progresión y nosotros vamos viendo durante algunas semanas que respondemos bien al ejercicio de baja y de moderada intensidad, no hay por qué no hacer o llevar a cabo ejercicios de alta intensidad poco a poco, siempre, en cortos periodos de tiempo, hasta ver que desde luego nos sienta bien. ¿Corto periodo de tiempo serían 3-5 minutos? Incluso menos. Incluso menos. Un ejemplo de ejercicio de intensidad pueden ser series de carrera de 30 segundos, con descansos de 1 minuto entre ellas. Vale. Por ejemplo. Bueno, pues haremos un vídeo para ver qué tipos de ejercicios son de alta intensidad para que la gente lo tenga claro. Pero me quedo con la idea que has dicho, de que el ejercicio, para llegar a la alta intensidad, tenemos que empezar por intensidad leve, intensidad moderada y luego ya alta intensidad. No de golpe alta intensidad, Sin porque duda. entonces podemos tener problemas. Sin duda, sin duda. Bueno, nos va a quedar claro que el ejercicio de alta intensidad de golpe no, por lo menos es un poco. Y yo hice otro vídeo con él en el cual, si una persona tiene, estoy poniendo en mi boca las palabras del cardiólogo, ¿no? Y vosotros me podéis corregir, que si tú haces ejercicios de moderada intensidad un poco de más tiempo,
es tan bueno como el de alta intensidad, y yo añadiría que con menos riesgo, ¿no? O sea que el tema de la alta intensidad es por lo que tú has dicho, la gente va que no tiene tiempo, va súper estresada y entonces alta intensidad, ¿no? Sí. Daría para un programa el ejercicio porque tendríamos que traer a los defensores y a los... Vamos a ver, Juan Ramón, vamos a imaginarnos una familia que ha tenido una muerte súbita, ¿no? En un niño o en un adulto. ¿En qué caso hay que hacer un estudio y a dónde hay que ir para el estudio? ¿El médico de cabecera lo envía? ¿Cómo funciona el circuito este? Bueno, primero saber qué tipo de muerte súbita ha sido y si se ha hecho autopsia y descartar que sea una de estas causas pues, de enfermedad coronaria, ¿no? Es muy importante llegar a un diagnóstico final de cuál ha sido la causa de la muerte súbita. Y en caso de que no se consiga saber que ha sido por un infarto, por una enfermedad coronaria, entonces debería consultar, lo puede hacer a través de su médico de familia. El médico de familia contactaría con la unidad de cardiología de referencia y se evaluaría y se me remitiría a algunos de los centros que tienen unidades de cardiopatías familiares, en el caso de que haya una sospecha de cualquiera de las enfermedades, distintas enfermedades hereditarias o genéticas que hay. O sea que ese sería el cauce. Muy bien. Almudena, ¿se puede aplicar el concepto de duelo a la persona que ha sobrevivido a una muerte súbita porque se le ha reanimado? Por supuesto que sí. El duelo provoca una serie de reacciones fisiológicas, emocionales, cognitivas, y ese sentimiento de tristeza ante la pérdida de la salud, la inquietud, la incertidumbre, la ansiedad, todo eso se puede aplicar por igual a las personas que han perdido a un ser querido o a los supervivientes. Sobre todo pues lo que hay que hacer es evaluar, porque todos esos síntomas de ansiedad o síntomas depresivos pueden ser temporales o pueden perpetuarse y dar lugar al duelo patológico, pero el que haya un proceso adaptativo con un periodo de tiempo de meses en el que aparezcan ese tipo de síntomas es algo completamente normal, y además va a haber una variabilidad. Es lo que también se ve en lo que son las fases del duelo. Pues, puede haber una tristeza, de repente puede haber una sensación de aceptación, pero luego puede volver otra vez la rabia o la impotencia. Va a haber unas reacciones emocionales que en todo caso van a ser normales, y lo único que hay que hacer es entender que ese proceso requiere tener paciencia, y la paciencia no es algo que suele no es fácil usarse. Sí. En ese sentido, pues eso lo vemos con los pacientes que llevan un desfibrilador, ¿no? Que primero le has puesto el desfibrilador, o bien porque sea una prevención secundaria, es decir, ya ha tenido una arritmia, ha tenido una muerte súbita y reanimada, en este caso se entiende como reanimada, y intenta rehacer su vida hasta que vuelva a tener una terapia del aparato o un evento, ¿no? Entonces tiene como esa caída, eso lo vemos, que parece que hay que acompañarlo, es decir, es algo dinámico, porque la situación puede ser que coincida con que el paciente ya parecía que estaba volviendo otra vez a su vida normal y otra vez un batacazo, ¿no? Entonces por eso hay que verlo. Vamos a ver, Ana, hemos dicho que le cambia la vida totalmente a la persona que le diagnostican un problema de este tipo, y eso tendrá a nivel laboral, tú lo has comentado antes, y una serie de repercusiones económicas. ¿Hay algún tipo de ayuda y para las personas que tienen estas patologías, y si la hay, como el camino para llegar a ellas? Lo más normal cuando un adulto se enfrenta a una enfermedad cardiovascular de repente, que ya tiene su vida hecha, es que tenga algún tipo de problema laboral, bien sea que no pueda seguir ejerciendo su trabajo, o que por lo que tenga depresión o lo quiera dejar o cualquier cosa. Entonces aquí existen dos ayudas básicamente. La primera es la incapacidad laboral. La incapacidad laboral se solicita en la Seguridad Social. Tú ya buscas un abogado laboralista y lo haces. Para esto, ¿qué necesitas? Pues estar trabajando, pero tienes que tener claro
que tu trabajo no lo puedes seguir haciendo de la manera que lo hacía. Entonces ya pues hay varios niveles, la total, la parcial o la absoluta. Y ya según la incapacidad que tú tengas para realizar tu trabajo, pues te van a dar una u otra. Y luego está la minusvalía, que ya sería para todas las edades, que se solicita en los servicios sociales. Nosotros desde la asociación gestionamos muchísimas minusvalías. Además, Juan Ramón nos manda mucha gente para que le ayudemos en este caso y solemos gestionar un montón. Entonces, ¿de qué se trata la minusvalía? ¿Qué es? ¿Qué es diferente a la incapacidad? La minusvalía es que tú, si estuviéramos a punto de correr una carrera, los demás están puestos en la línea de salida y tú con la cardiopatía estás detrás. Entonces, lo que buscamos es que con una minusvalía, que es una ayuda que te dan, partas de la misma línea que los demás para salir, porque si no, si tú siempre vas detrás, nunca vas a tener una vida normal. Sería como intentar superar ese hándicap que tú tienes. Y esto la sociedad y la legislación que hay hoy en día lo garantiza. Ahora bien, ¿un cardiópata va a conseguir una minusvalía fácilmente? No. Es más fácil que si tú te cortas el dedo meñique, te den una minusvalía que si tienes una cardiopatía. Porque se le ve que no lleva el dedo. Tú para tener una minusvalía por una cardiopatía necesitas tener una insuficiencia cardíaca de al menos 3, del grado 3, estar sometido a un montón de medicación y que tu situación básicamente no sea reversible. Vamos, como decimos en la asociación, prácticamente estás ya muriéndote. Vale, medio muerto. Es muy difícil. Pero bueno, yo lo que me queda claro es que desde la asociación hacéis un papel muy importante a la hora y que no haya personas que no reciban la ayuda por desconocimiento, que pasa muchas veces que la gente no conoce la ayuda y vosotros le ayudáis. Incluso nosotros, estén asociados o no estén asociados, ayudamos a todo el mundo. Nosotros tenemos un teléfono, la gente llama, nosotros incluso le damos hasta las planillas que tienen que rellenar, dónde las tienen que llevar, qué papeles tienen que llevarse y cómo lo tienen que hacer y cuánto les va a tardar. O sea, es así, porque cuanto más gente pida, las instituciones también se dan cuenta de que hay una necesidad. Vale. Si tú no pides, no existe la necesidad. Vamos a ver, Ignacio, hemos hablado de lo bueno que sería que en los colegios se enseñara la reanimación cardiopulmonar y tal. ¿Hay programas de adiestramiento en la población general? Por ejemplo, a veces se ve, yo he visto en la tele, en tal empresa han hecho como un curso, esto es general, habría que instaurarlo, hacerles cursos de reanimación cardiopulmonar a la población en general, y dinos también el papel de los desfibriladores automáticos. Bueno, pues, contestando a la primera pregunta, yo creo que, no hay todo lo que debieras. Muchas veces parte como inquietudes que tiene o bien la empresa, o bien a nivel en los colegios, o bien a nivel de las residencias. Yo la verdad es que en ese grupo, pues como padre, pues dimos también un curso de RCP en nuestro colegio, pero era desde el punto de vista incluso, aun llegando allí, tenía ciertas dificultades, ¿no? Porque yo creo que sí que es verdad, como decía también el doctor Jimeno, Juan Ramón, ha cambiado mucho en los últimos 10 años el concepto que tenemos. Yo espero que eso sea ápice para que podamos empezar a institucionalizarlo, pero tiene que venir de las propias instituciones, no como algo de, venga, que yo conozco a uno que me va a ayudar. El que hicimos ahí en el colegio de mis hijos fue pues porque un pediatra que estaba haciendo reanimación, pues yo le dije, oye, ¿por qué no hacer algo así? Y así, pues bueno, tiene la sensación de que el año que viene con niños nuevos o con profesores nuevos eso se ha perdido, porque no hay una constancia, no hay algo que esté institucionalizado y hecho para perdurar. Y si empezamos desde los niños pequeños que ven esa reanimación, pues evidentemente estamos generando ese niño pequeño, a lo mejor el que nos va a salvar la vida a nosotros. Con respecto a los desfibriladores, pues yo creo que el desfibrilador debiera de estar accesible en todos los sitios, es decir, porque como bien ha comentado antes Juan Ramón,
las paradas se suelen ocurrir en casa. Entonces, si tú estás en tu casa y no tienes un desfibrilador cercano, pues evidentemente puedes empezar a hacer, lo que tienes que hacer es llamar al 112, porque es el que va a traer el desfibrilador, y hacer la maniobra de RCP, que si lo hemos, ojalá, te han enseñado en el colegio, te han enseñado en tu empresa, pues a lo mejor estás salvando la vida a tu ser más querido. Pero en cuanto a la necesidad de tener un desfibrilador cercano, ¿por qué y va la redundancia, por qué es necesario? Pues porque cuando hay una parada cardíaca, cada minuto que pasa es vital. Se estima que estamos perdiendo un 10% de recuperar a esa persona sin secuelas, con lo cual 5 minutos prácticamente estamos ya perdiendo un tiempo valiosísimo. Va a tener secuelas que fundamentalmente van a ser neurológicas, aunque saquemos al paciente va a tener algún tipo de secuela. Entonces es importante de que eso esté accesible. Este verano tuvimos nosotros la reunión de vecinos de la playa, quisimos poner, la inquietud fue poner un desfibrilador, que lo vamos a poner. Hubo una votación, y lo cuento porque me llamó la atención pues que había un par de vecinos que realmente no es que no quisieran, sino que les daba miedo tener la responsabilidad de tener un desfibrilador ahí. Es que si lo tengo que usar, ¿qué? Entonces todos los vecinos, incluso no lógicamente yo desde el punto de vista cardiológico, sino los vecinos decían, pues bueno, más vale que estés, si es muy sencillo, tú no te preocupes, tal. Entonces hay que romper ese miedo, porque esos minutos son vitales, y si tiene alguna oportunidad esa persona, eres tú, y eso te puede generar todavía más ansiedad, pero es decir, lo bonito es decir, aquí estoy, y ya el miedo se pasa en los primeros 3 segundos, ya te pones, una vez que te pones ya se te pasa. Y es muy importante que haya desfibriladores. Muy bien, pues a ver si la iniciativa que has tenido me parece muy interesante, que en las comunidades de vecinos y tal, bueno, puede ser si los vecinos deciden que está muy bien. Vamos a ver, Juan Ramón, ¿es importante en todos los casos de muerte súbita hacer una autopsia? ¿Y por qué es importante? Sí, es fundamental. Yo creo que en nuestra región tenemos la suerte de contar con una estrecha colaboración, no ya entre los diferentes centros y centros de salud y hospitales a nivel de este tema, sino también una relación pionera entre el Instituto de Medicina Legal y el Servicio Nacional y la Consejería de Salud, que de hecho hay firmado un documento para que los estudios de los casos de muerte súbita se hagan conjuntamente, y nosotros tenemos reuniones cada 2 meses en las que se revisan los casos de muerte súbita que ha habido y se ven qué patologías se han encontrado. O sea, en todos los casos en los que no se encuentre una causa clara del fallecimiento, que fuera ya conocida, o que durante la asistencia pues se ha visto que se trata de una patología concreta, entonces ya pues no hay necesidad de indagar más en cuál es la causa. En todos los casos prácticamente habría que hacer un estudio en profundidad. O sea que hay que hacer una autopsia, es fundamental. Muy bien. Y Almudena, ¿cuáles son los factores que pueden dificultar el afrontamiento del duelo en la muerte súbita? Porque es un caso especial. Sí, es un caso especial, y luego que hay que valorar cada caso. Como ha comentado Ana antes, en los casos de discapacidad o de incapacidad laboral, pues tenemos que sumar a la pérdida de la salud la pérdida del trabajo, que es un valor muy importante para las personas que están en esa edad de los 40, 50, 60, y de repente perder el trabajo todo el mundo piensa, ¡ay, qué ganas tengo de dejar de trabajar, qué ganas tengo de jubilarme! Pero luego es mentira, pero en el fondo bien. A todos nos gusta tener nuestro trabajo, realizar nuestro trabajo, sentirnos capaces, y además es que perder el trabajo es perder el estatus social muchas veces, es perder una fuente económica muy importante. Entonces depende de cada caso, pero es que hay familias que se ven realmente en unas situaciones muy apuradas. Lo vemos en los grupos de rehabilitación cardíaca, hombres de 50, de 55, de 45, que tienen hijos pequeños, a lo mejor, o que tienen situaciones familiares. Entonces tenemos que tener en cuenta esos factores familiares, factores económicos, factores sociales que van a dificultar. Eso va en contra de hacer un... Claro. Muy bien. Eso dificulta. Y Ana, viendo todas esas dificultades, dinos en qué podéis ayudar una asociación de pacientes. Las asociaciones de pacientes, lo primero que ayudan es en acompañar al paciente. O sea, somos personas que estamos pasando
por la misma situación, haga más tiempo o haga menos tiempo. Entonces al final hacemos como una piña para arropar a la persona nueva que llega. ¿Qué le podemos dar? Pues tenemos mecanismos para asistencia social, asistencia psicológica, conectar con las diferentes unidades, porque como tú has dicho antes, es como si fuera una piña. Al final todos nos conocemos, entonces tienes el email del médico, de la unidad tal, y puedes consultar ciertos casos. Y luego también otra de las cosas más importantes es luchar por los derechos del paciente, que de esto se habla poco. Los pacientes tenemos unos ciertos derechos que la administración que competente pues unas veces satisface y otras no. Por ejemplo, la humanización de los hospitales, que gracias a Dios por fin parece que vamos en ese camino y es súper importante. No es lo mismo que a ti te metan en una UCI con 13 años con una persona de 80 detrás que se está muriendo. Que tú tengas un acompañamiento más grande de tus padres, de tu familia, de lo que sea. Entonces nosotros lo que intentamos es luchar por los derechos de los pacientes, por ejemplo con la minusvalía, cambiar el baremo de la minusvalía es algo que llevamos muchísimos años recogiendo firmas y haciendo un movimiento para cambiar el baremo de la minusvalía, porque realmente creemos que perjudica a las cardiopatías, quizás porque los pacientes cardiópatas no hemos sabido dar a conocer nuestra enfermedad o vernos como personas útiles, que vivimos en sociedad, trabajamos, tenemos hijos y tenemos que conseguir unas ciertas cosas. Entonces las asociaciones sirven para abastecer un montón de... No, hacéis una labor. Nosotros en la mayoría de los programas, cuando tratamos enfermedades crónicas o estos problemas, si hay una asociación la traemos porque consideramos que el papel que hacéis no es que sea importante, es muy importante y ayudáis muchísimo a la gente y dais visibilidad a un problema que una persona sola no podría hacerlo. Vamos a ver, Ignacio, hemos visto antes el vídeo con el doctor Avellán sobre el ejercicio de alta intensidad. Hay mucha gente, hay relación entre el deporte y la muerte súbita. ¿Cuándo sería necesario hacer una prueba de esfuerzo? Bueno, en la población general, no referida ya a aquella familia en la que estamos con una cardiopatía, que como hemos comentado antes tendrá otras indicaciones, realmente el ejercicio es muy bueno, y yo, como le digo a los pacientes, que si se pudiera dar en pastillas sería todavía mejor, porque el problema... Claro, el problema es que eso, incluso el libro que vosotros estáis promocionando, ¿qué haces tú por tu salud?, ¿no? Sí. Pues realmente es el esfuerzo que tiene que hacer el paciente, tiene que poner de su parte para que las cosas mejoren, y el ejercicio no se puede demonizar porque se asocia a muerte súbita, y hay gente que cuando ve estas cosas dice, ves, es que tanto ejercicio es malo. Hay que acotarlo, es decir, lo que no podemos hacer una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio, que de repente empiece con que se meta a un crossfit o alguna cosa de esta de altísima intensidad sin haber hecho ninguna prueba. Tiene que hacer un ejercicio progresivo. Si lo lleva haciendo toda la vida, pues evidentemente que continúe haciéndolo. Si pretendemos hacer un esfuerzo intenso, moderado, pues evidentemente lo recomendable es que se haga unas pruebas periódicamente. Es decir, voy a estar federado, voy a hacer triatlones, voy a hacer no sé qué, pues que periódicamente haga un seguimiento acorde un poquito al nivel de ejercicio que está haciendo. Y en cuanto a la población general, un poco, pues después de Navidades, que todo el mundo te hacemos, voy a hacer ejercicio, nos regalan la cosa nueva del Decathlon o de donde sea y vamos a salir a correr. Pues que sea algo que, si no estás acostumbrado, que empieces primero caminando, primero si tienes una serie de factores de riesgo, que lo consultes con tu médico de cabecera, si es de acuerdo, si está acorde con eso, y si no, pues hacer unas pruebas antes de. Es decir, que siempre sea algo progresivo y que forme parte de la vida, porque tiene que ser el ejercicio diario, incluso en edades ya personas mayores, tiene que existir. Muy bien, pues me dicen que ya llevamos más de una hora, con lo cual vamos a dar por concluido el programa, aunque todavía me quedaban bastantes preguntas, como qué es una autopsia ortomolecular, los temas legales del tema cuando una persona fallece, que el resultado de la autopsia va al juzgado, que luego, en fin, hay una serie de temas que podrían ser interesantes, pero el tiempo tenemos el que tenemos. Os quiero dar las gracias por este programa tan interesante que habéis hecho y sobre todo llamar la atención sobre
dos circunstancias que vosotros habéis explicado muy bien, y es que hay que en los colegios intentar enseñar la reanimación cardiopulmonar, que hay que hacer prevención con los factores de riesgo psicológico, que el estrés crónico hay que hablar de él porque juega un papel muy importante, y desde luego el gran papel que hacéis las asociaciones de pacientes en el caso que estamos tratando hoy en día. Así que muchas gracias. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos, y recordaros que tenéis información sobre hábitos de vida saludables, prevención y tratamiento de muchas enfermedades en nuestro canal de UCAN Salud. Que seáis muy felices.